Bien, hermanos, hoy terminamos la última breve meditación de Génesis 50. Vemos aquí, hermanos, al final del libro de Génesis, dos muertes: la muerte de Jacob y la muerte de José. Y antes de terminar el capítulo 49, al final de este capítulo, comienza la narración de la muerte de Jacob. Y hermanos, hay algo que quiero que meditemos en esta mañana. Jacob, hermanos, fue un hombre que a lo largo de su vida estuvo huyendo para proteger su vida. Huyó de su hermano Esaú para guardar su vida. Huyó de su suegro Labán para guardar su vida. Huyó de los de Siquem para guardar su vida. Tuvo miedo de ir a Egipto pensando en guardar su vida. Pero hermanos, cuando llegamos al final del capítulo 49, de los versículos del 28 al 33, después de que Jacob bendice a sus hijos y hace esas promesas que más adelante se cumplieron, vemos ahí, hermanos, a un hombre que está listo para morir. Vemos a un hombre que ya no corre para salvar su vida. Vemos a un hombre que ya no tiene temor de la muerte. Y cuando termina ahí en el versículo 33 del capítulo 49, simplemente Jacob mete sus pies en la cama como si fuera a dormir, aceptando que era la hora de partir con el Señor, y exhala su último suspiro. Jacob, hermanos, está mirando, está creyendo las promesas del Señor. Como dijo Matthew Henry, al mencionar sus deseos, Jacob, al enumerar todas las circunstancias relacionadas con la compra de Macpela, Jacob deseaba declarar con su último aliento ante toda su familia que él estaba muriendo en la misma fe de Abraham. Jacob, hermanos, quería morir y quería que sus restos fueran llevados a la tierra prometida, a Canaán. Era un deseo que vemos en los patriarcas, hermanos. Y era un deseo porque ellos tenían la certeza de que el Señor iba a cumplir esa promesa que había hecho Abraham desde un principio. Esa promesa de que su pueblo iba a llegar a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluía leche y miel. Y Jacob estaba seguro de eso, hermanos. Y por eso pide que sus restos se lleven ahí donde estaban los restos de su padre Isaac, de su abuelo Abraham. Y vemos entonces, hermanos, que Jacob estuvo listo para su muerte. Él murió tranquilo porque él sabía, hermanos, que al partir de este mundo, él estaría en la presencia de su Señor. Él tenía esa seguridad, como hace ratito cantamos, hermanos. Mi alma con él estará. Él tenía esa seguridad. Algunos han dicho, hermanos, que parte de la labor de un pastor es ayudar a las personas a que no tengan miedo a la muerte. Y esto es cierto, hermanos. Muchos tienen temor a la muerte, aún creyentes. Pero vemos aquí, hermanos, que Jacob abraza las promesas de Dios en el hecho de su muerte. Y hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, debemos abrazar la promesa de Cristo, las promesas del Evangelio, y descansar en eso, hermanos, en lo que
el Señor ha prometido en su palabra, en lo que este Dios inmutable que no cambia ha prometido y que ciertísimamente se va a cumplir. Debemos abrazar las promesas del Evangelio, hermanos. Tener la certeza de lo que el Señor ha dicho, de que todos nuestros pecados en Él han sido perdonados, de que hemos sido adoptados a la familia de Dios, de que, como veíamos hace ratito en el estudio, de que hemos sido justificados por medio de la fe en Él, de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, de que hay una gloria que nos espera, una gloria eterna en su presencia. Es a Cristo a quien debemos abrazar, hermanos. En Él está todo. Como dijo John Newton cuando se acercaba el día de su muerte, él dijo: aunque mi memoria se está desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claramente. Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Jacob, hermanos, como se creía en ese entonces, fue puesto a descansar en la tierra prometida. Pero, hermanos, a diferencia de Jacob, nuestro descanso es más grande, hermanos. El descanso que nos espera es mucho más grande. Es más que un pedazo de tierra. Nuestro descanso es Cristo, Cristo mismo. Él es nuestro destino prometido. Él es la verdadera tierra prometida. Él es el verdadero lugar de reposo. Pero este tema de la muerte también debe llevar a meditar a aquellos que están sin Cristo. Porque de manera muy clara, querido amigo, la Escritura nos dice que si tú rehusas creer en el Hijo de Dios, tú tendrás que pagar el castigo por tus pecados. Y eso significa que tendrás que enfrentar la ira de Dios en el infierno, en ese infierno que viene después de la muerte. Tú tendrás que enfrentar ese juicio, esa condenación eterna. Y la pregunta que te hago a ti, querido amigo, es: ¿estás preparado para morir? ¿Has venido a Cristo en fe y arrepentimiento? ¿Puedes cantar verdaderamente como lo hicimos hace unos minutos? ¿Mi alma con Él estará? ¿O te atreves, querido amigo, a arriesgarte a tener un día más de vida sin Él? Ve a Cristo, querido amigo. Ve a Él. Vayamos al versículo 15, hermanos, por favor. Génesis 50, versículo 15. Ahora, hablando de José, dice aquí: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Es interesante, hermanos, ver aquí que después de la muerte de su padre, los hermanos de José comienzan a tener miedo. Quizá pensaban que el hecho de que Jacob estuviera ahí con ellos era como su respaldo ante José, y que ahora con su muerte ese respaldo iba a ser quitado, y quizá José se iba a vengar de todo lo que ellos le hicieron en su juventud. Recordemos que los hermanos de José tenían muy presente, hermanos, en su conciencia que los acusaba todo el daño que le habían hecho años atrás a su hermano José, al golpearlo, al venderlo a esos traficantes de esclavos que se dirigían a Egipto. Así que ellos envían un mensaje a José pidiendo perdón y admitiendo su pecado y su culpa. Versículo del 16 en adelante.
Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermano, imagina que eres uno de los hermanos de José en esa situación, que tienes ese temor, que tu conciencia te acusa de todo el daño que le hiciste a tu propio hermano, que tienes temor de que José se vengue de ti. Y de repente José viene y te dice: no temas. Imagina el descanso de tu alma, la paz que puedes experimentar en ese momento. Bueno, hermanos, esto es 1,000,000 de veces más cierto con respecto a nuestra culpa y a nuestra ofensa hacia un Dios santo y justo. Nuestro castigo merecido, hermanos, es mucho mayor que la posibilidad de la muerte o de ser esclavizado, de ser encerrado. Nuestro castigo es mucho mayor, hermanos. La muerte eterna, las llamas eternas del infierno que nunca se extinguen, la ira de Dios derramada por toda la eternidad sobre nosotros. Hermanos, si nuestra culpa, si nuestra ofensa, si nuestro castigo es 1,000,000 de veces peor que el de los hermanos de José, imaginen cuánto mayor es nuestra paz cuando el Señor nos dio su perdón. Cuando vimos la cruz, cuando vimos por la fe a Cristo derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, nos dijo: no temas. Cristo lo ha pagado todo. Y vemos aquí, hermanos, en el versículo 20, vemos una de las declaraciones distintivas de todo el libro de Génesis. José, al mirar hacia atrás, al mirar hacia el mal que le hicieron sus hermanos, José les dice, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué fe tan increíble es esta, hermanos, de José. Dios lo encaminó para bien, para lograr que muchas personas pudieran seguir con vida. Cuando José dice esto, hermanos, está haciendo alusión a todo eso que pasó para que él llegara a Egipto, para que él pudiera tener un puesto sobresaliente y de influencia para poder proteger esos granos ante la hambruna que más adelante iban a ser de bendición para preservar la vida de muchas personas. Pero, hermanos, vemos aquí la manera de obrar del Señor. El mismo mal que cometieron los hermanos de José,
Dios quiso que resultara para su propio beneficio. No solo de José, hermanos, no solo del pueblo de Israel, sino aún específicamente de los hermanos de José. Vemos ahí la gracia, hermanos, la misericordia de Dios. Estos hombres fueron llevados al arrepentimiento y Dios en su misericordia les preservó la vida a través de José. Y eso nos enseña algo, hermanos. La voluntad de Dios, su decreto, nunca dejará de cumplirse. Aun cuando toda la humanidad se ponga en contra de los planes de Dios, aun cuando el mundo quiera distorsionar el orden de Dios, podemos tener la certeza, hermanos, de que su decreto se cumplirá y de que todas las cosas que parecen que están mal a nuestro alrededor, hermanos, todo eso el Señor lo va a encaminar a bien, a cumplir sus propósitos santos y buenos. Recordemos la crucifixión del Señor Jesús. Aunque el hombre la quiso para mal, Dios la quiso para bien, para que muchas personas como nosotros tuvieran vida, vida espiritual, vida eterna. Dios usa las malas intenciones del hombre para lograr sus buenos propósitos, hermanos. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Es así como el Señor, por medio de esas cosas que pasaron hace 2000 años, logró nuestra salvación. Y llegamos entonces, hermanos, al final de Génesis. Y llegamos al final de este libro, de estas meditaciones, de la misma manera que llegamos al final de la vida, con la muerte. El Génesis concluye con un resumen de la vida de José, diciendo que él se quedó en Egipto, que vivió 110 años, que tuvo muchos nietos y que dio instrucciones acerca de su muerte y finalmente murió. Pero aunque el Génesis, hermanos, termina con dos muertes, la muerte de Jacob, la muerte de José, no termina con tristeza el libro de Génesis, hermanos, termina con esperanza. Porque, hermanos, para nosotros los creyentes, la muerte no es un punto final, la muerte es una coma, porque continúa la eternidad con el Señor, hermanos. Y por ello no debemos de temer a la muerte. Porque la eternidad, hermanos, será lo más bello que podamos experimentar. Porque la muerte dará paso, hermanos, a estar con el Señor. Y eso es suficiente para no tener temor a morir. Solo aquellos que están sin Cristo, ellos sí deben tener temor a morir en sus pecados. Porque a ellos no les espera la gloria, a ellos les espera la condenación eterna, el sufrimiento eterno consciente en el infierno. Y es por eso, querido amigo, que necesitas venir a Cristo, el único que puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna, el único que puede salvarte. Así que terminamos Génesis con esa esperanza, hermanos, la esperanza que tenía Jacob, la esperanza que tenía José y la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Porque como dice en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, sigamos adorando a aquel que nos ha dado vida y esperanza de gloria eterna. Amén.